y Josefina se casan en el Louvre. Pío VII es el oficiante. No está nada mal. Al día siguiente en Notre Dame, porque Napoleón quería que fuera en Notre Dame, se celebra la ceremonia. Con gran pompa, ornato y ornamento, llegan todos. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se introduce entre la multitud porque pensaba que, una vez más, su hermano sería víctima de un atentado, y él siempre estaba ansioso por la sucesión. Llega el momento de la coronación. El Papa procede a levantar la corona, y en ese mismo momento Napoleón coge la corona, se la coge de las manos y se la coloca él mismo. Todo un símbolo. El Papa, ofendido, sugiere que ese hecho no se debe relatar en las actas del día, aunque todos nos hemos enterado al fin y al cabo. Napoleón sabía que por encima de todo su éxito dependía de la fidelidad de sus hombres. La cualidad principal de un general consiste en conocer la mentalidad de sus soldados y ganarse su confianza. Con certificados, medallas y su toque personal se ganó la confianza de sus tropas. Es con estas baratijas con lo que se ganan las guerras. Creó el Banco de Francia, creó el cuerpo de funcionarios de Hacienda, organizó la universidad, instauró la religión, como antes hemos dicho. La Legión de Honor fue creada también por Napoleón. Y sobre todo, el famoso Código Civil, el famoso Código Napoleónico, exportado a tantos países y que sigue vigente, por cierto. El equipo de juristas quedó asombrado ante la lucidez y la tremenda claridad de ideas que Napoleón les mostró. Ese Código Civil sigue siendo ejemplo para muchos. Pero lo habíamos dejado casi a punto de invadir Inglaterra, ¿verdad? Sí. En Boulogne concentra una gran tropa. Allí, 2 grandes campamentos se preparan para la invasión. El propósito de Napoleón era construir 2000 buques y trasladar 130.000 soldados en el menor corto tiempo posible. La idea está trazada. La Armada francesa debe dirigirse hacia el Caribe, atrayendo así a la Armada británica, comandada por Nelson. Todo va bien, pero Villeneuve, el infame Villeneuve, como decía Napoleón, no consigue unirse a la Armada del Caribe y se refugia en Cádiz. Y allí se produce una de las grandes batallas, Trafalgar. Desde Trafalgar, Napoleón jamás volvería a controlar el mar. La Armada franco-española sufrió una estrepitosa derrota en octubre de 1805. Justo un día antes de que Napoleón obtuviera una grandiosa victoria ante las tropas austríacas en Ulm, casi 100.000 soldados austríacos fueron apresados sin disparar un solo tiro. Los austríacos tenían mucho miedo a Napoleón, siempre perdían ante él. Cuando Napoleón les rodeaba, porque les rodeaba, y cuando los austríacos rodeaban a Napoleón, también se rendían porque pensaban que lo que había hecho Napoleón era una maniobra envolvente. Era pánico, auténtico terror el de los austríacos y rusos hacia Napoleón. Y llega Austerlitz, la gran batalla de Napoleón. Aquí encontramos al genio, aprovechando al milímetro la orografía del terreno, sabiendo leer e interpretar correctamente todos los mapas, utilizando sus tropas, que eran inferiores en número, eran más o menos la mitad que la de los austríacos y rusos, aprovechándolas al máximo, consigue meter en una ratonera a los austríacos y rusos, les mete en pantanos llenos de hielo, y él, una vez que los tiene allí, bombardea con sus cañones, rompe el hielo, y la tragedia se produce entre las tropas austríacas y rusas. La mortandad es terrible, se habla de 15.000 muertos. Napoleón dice a sus soldados que a partir de ahora, el que diga que estuvo en Austerlitz se puede sentir orgulloso de ser francés. Me hubiera encantado verle con el oficial que le guardaba los mapas durante la campaña, mientras avanzaban a gatas, disponiendo las tropas y decidiendo qué ordenaría a sus tropas aquella noche para el día siguiente. Creo que el Napoleón estratega resulta más fascinante que el Napoleón general. Napoleón era un genio de los mapas. Mirando un mapa no solo sabía hacia dónde podía mover sus tropas, sino también hacia dónde era probable que el enemigo moviera las suyas, ya que era capaz de meterse dentro de su proceso de pensamiento y orquestar una campaña para que todas sus tropas aparecieran allí donde él las quería en el momento preciso. Si todo salía según sus planes, la batalla se convertía en un avance de la conclusión que sin duda ganaría. Derrotados los austríacos y los rusos,
Los austriacos se rinden, los rusos se retiran. Napoleón vuelve a tomar posesión de toda la zona centroeuropea. ¿Qué queda por delante? Pues seguir con las conquistas. Era amigo de los rusos. No le gustaba combatir a los rusos. Pablo I era un gran admirador de Napoleón, porque una de las obsesiones de Napoleón era ser reconocido por toda la nobleza europea. Nunca le reconocieron. Pablo I sí, pero fue asesinado en 1807 y llega al trono el zar Alejandro. Se caían bien, la verdad. Recuerdo una reunión, no es que estuviera yo, pero me lo contaron. Recuerdo una reunión en medio de un lago, en medio de una barcaza. Sí, un tanto esperpéntica, pero quedaron bien. Los dos se pusieron muy bien, se echaron flores el uno al otro. Y a todo esto, ¿qué pasó con los prusianos? Os contaréis. Los prusianos, el mejor ejército del mundo, decían, los mejores soldados del mundo. El ídolo de Napoleón, Federico I el Grande, el rey filósofo. Napoleón vestía como él. Dicen algunos que incluso a veces pensaba como él. Entran en batalla en 1806, y después de la batalla de Jena, los prusianos son también derrotados. Napoleón vive su mejor momento. Se instala en Polonia, y allí con una condesita, pues tiene sus ligeros flipeos, María Valecha. Aquí... Él pensaba que era estéril, porque Josefina no había manera. Pero con la condesita sí. La condesita se queda embarazada. Y eso le da pie a Napoleón para divorciarse, para pedir el divorcio de Josefina. ¡Oh, terrible! Pero desde luego, 1805, 1806 fueron los mejores años de Napoleón. Hasta un hijo pudo hacer. Eso siempre que dejaran tiempo las batallitas y las medallas y las cosas. En 1807, la campaña de Rusia. Una campaña que dio al traste con las aspiraciones de Napoleón. No pudo avanzar mucho, sufrió derrota tras derrota. Los rusos siempre igual, retirándose. Eran auténticas sombras. El ejército ruso no planteaba batalla. Y cuando la planteaba, los cosacos, la caballería, la guardia imperial, llegaban y arrasaban. Los franceses no podían con ellos, no había manera. No aprendió Napoleón la lección, porque luego volvería en 1812, pero eso lo comentaremos en otro capítulo. En 1807, Napoleón prepara el asalto a Portugal y España. Y aquí lo dejamos. Austerlitz constituye sin duda el mayor éxito militar de Napoleón. Con un ejército muy debilitado en el extremo de sus líneas de comunicaciones, consiguió dominar al enemigo hasta el punto de que él mismo dictó las órdenes que iba a seguir. Y esto es algo muy difícil de conseguir. Les engañó para que le atacaran, fingiendo disponer tan solo de un pequeño ejército, cuando en realidad estaba esperando los refuerzos que se le unirían la vigilia de la batalla, lo que el 2 de diciembre supondría una gran ventaja numérica. Entonces les indujo al ataque, dejando casi sin defensa su flanco derecho, es decir, la parte derecha de su ejército en dirección a Viena, donde parecían encontrarse sus líneas de comunicaciones. Así que los aliados iniciaron un ataque en aquella dirección tal como Napoleón deseaba, ya que al hacerlo debilitarían sus filas centrales, que naturalmente fueron ocupadas en medio de la batalla, para después rodear el flanco sur. Todos conocemos el éxito de la campaña. Creo que esta batalla es una obra maestra de control y sobre todo de planificación. Gran estratega, gran genio militar. Pésimo, a mi juicio, táctico. La próxima semana entraremos en España. Allí dejaron su vida 120.000 franceses. Contaremos por qué.